En lo más recóndito de la historia, desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, ha existido una constante fascinación con las maldiciones. En la antigüedad, los antiguos griegos y romanos, poseedores de complejísimas creencias sobre el poder de la palabra, no dudaban en lanzar maldiciones hacia aquellos que no complacían sus deseos. El mismo Jesús lanzó maldiciones y con su palabra hacía que ocurrieran cosas sobrenaturales. Curiosamente, la idea de las maldiciones no se desvaneció con el paso del tiempo. En la era moderna, eventos relacionados con el entretenimiento, el deporte, etcétera, han sido vinculados a presuntas maldiciones, generando un debate sobre la veracidad de estas. El Club de los 27, la maldición de los Kennedy, el típico mal de ojo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto en la existencia de las maldiciones? ¿Son meras construcciones de la imaginación humana o hay algún fundamento real en ellas? Hoy quiero mostrarte cómo el poder de tu palabra puede generar tanto bien como mal, y también enseñarte las claves para que tus palabras sean aún más efectivas y certeras. Te recomiendo mucha discreción y muchísimo cuidado con lo que te mostraré a continuación. Hago este video con el fin de que comprendas el verdadero poder, no solo de las palabras, sino también de la dualidad de la Matrix donde nos movemos. Recuerda que tu palabra crea, pero también destruye. Comencemos con el Maestro Jesús. Si hay algo que me gusta del Maestro, es que él era muy humano. Era de carácter fuerte y sabía decir las palabras correctas en el momento correcto. Siempre lo vemos como un ser que trajo amor y paz, pero también sabía cuándo plantarse en medio de la hostilidad del mundo y decir las cosas sin pelos en la lengua. Una de las maldiciones más curiosas lanzadas por Jesús fue la maldición de la higuera. En Mateo 21, versículos 18 y 19 se menciona que Jesús tenía hambre y fue a buscar frutos a una higuera. Al ver que no tenía nada, abrió su boca y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Así podemos encontrar varios ejemplos donde Jesús utilizaba su palabra para expresar algo que le incomodaba, como cuando le decía serpientes o generación de víboras a los escribas, o cuando se enojó en el templo y mandó todo para el carajo. Y es que maldecir no es solo insultar. La maldición verdadera es la que inyecta una acción hacia quien se está maldiciendo, como en el caso de la higuera, donde Jesús le dice que jamás tendrá frutos y termina secándose. Las maldiciones son hechizos que se hacen con un fin específico. Otro ejemplo de maldición que perduró en el tiempo es la famosa maldición de Tutankamón. De las maldiciones de las momias, esta de hecho es la más famosa. En 1923, el tipo que financió la excavación murió 4 meses antes del descubrimiento, y otras 3 personas implicadas en la expedición murieron tras visitar la tumba en cuestión de unos años. Otra maldición famosa es la de los caballeros templarios, cuando su último líder, Jacques de Molay, creo que era como se llamaba, maldijo al rey Felipe IV de Francia y al Papa Clemente, muriendo ambos en el transcurso de ese mismo año en misteriosas circunstancias. Y es que las maldiciones forman parte de casi que todo en la historia. El mismo Dios maldijo a Caín
y lo desterró a rondar por el mundo. Y en la historia popular vemos como historias como la de La Llorona, El Padre Sin Cabeza o Encadejos, que se basan siempre en maldiciones que se le inculcan a un individuo para hacerlo sufrir un destino cruel. Ahora bien, ¿qué compone una maldición para que sea tan poderosa y tenga un efecto? Lo primero es obviamente la emoción. Lo que hace efectiva a una maldición es el sentimiento de odio o de baja vibración que lo compone. Ese es el ingrediente principal. Y lamentablemente es algo muy sencillo de sentir por el ser humano. Lo que te voy a decir a continuación es mi pensar, pero por favor coméntame si crees que me equivoco. Me gusta mucho aprender de ti también. Para mí, la raza humana es hostil. Ya bien lo decía Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza a menos que le precisen a ser bueno. Pero hay una razón para ser así. Quiero que te quedes y analices esto conmigo. Tu ser más puro sí viene de la fuente y es la versión real de tu ser. Sin embargo, cuando decide venir a este plano a aprender, lo hace para conocer la dualidad, la resistencia, el caos. Dicho escenario, lo adopta desde el olvido, porque al nacer en este mundo pasamos por el velo del olvido y no recordamos nada de nada. Entonces, al venir a un planeta que es hostil, sin recordar tu verdadero poder y con una misión que se basa en conquistar la mente a punta de experiencias que generen resistencia, es muy fácil irse por el camino oscuro, el camino denso del enojo, el odio y la desesperación. Por eso es más fácil para la mayoría de las personas ser impulsivas, groseras y no ser analíticas y amorosas. Quien conquista la mente, conquista al mundo. Las prisiones, las cárceles están llenísimas de gente que se dejaron llevar por un impulso. ¿Por qué crees que últimamente todo ataca la mente para que pierdas tu control? División de bandos, entretenimiento basura, música de porquería, en fin, todo está creado para que pierdas el control de tu propia mente y que quedes a merced de los otros. De esa manera es muchísimo más fácil controlarte. Pero bueno, volviendo al tema de las maldiciones, el otro ingrediente que le da poder es, obviamente, la palabra. Si analizas bien, todas las maldiciones son habladas. Nunca se quedan solo en el pensamiento. La palabra es creadora y tiene un poder enorme. Y el tercer ingrediente para que una maldición funcione es el factor tiempo. Cuando Jesús maldice la higuera, le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Cuando Dios maldice a Caín, le dice: cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Las maldiciones en sí no pueden subsistir en el tiempo a menos de que así sea establecido. No es como decir: te maldigo y ya. Esto porque cuando se maldice algo, la idea es que se destruya o se transforme. Y la maldición es una energía tan de baja densidad que requiere de la cárcel del tiempo y el espacio de la tercera dimensión para poder manifestarse. ¿Y por qué se dice que las maldiciones se devuelven a su emisor? Por la ley de la correspondencia y la ley de causa y efecto. En la ley de la correspondencia somos
correspondientes con aquellas situaciones y personas que necesitamos para desarrollarnos espiritualmente. En cada momento, la vida nos va a proporcionar la experiencia más útil para la evolución de nuestra conciencia. Y en la ley de causa y efecto, básicamente, la ley del karma que muchos conocemos. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con las bendiciones? Ahora sí, aquí viene lo bonito. Las bendiciones trascienden el tiempo y el espacio y conectan con dimensiones superiores que están más cercanas a la fuente real. Esto hace que la onda energética que transmite esa bendición sea mucho más amplia y se pueda trascender a otras realidades con las que sea muchísimo más fácil conectar. Ambas, maldiciones y bendiciones, tienen un impacto tanto en su emisor como en su receptor. Las maldiciones trabajan a base de resistencia, de elementos densos y pesados. Las bendiciones se desarrollan en la soltura, en el amor incondicional, en el constante aprendizaje de la alquimia de la vida. Odiar y maldecir es como querer echarle tierra a la otra persona. Lo podrás llenar de barro, sí, pero quien se ensucia las manos eres tú. Tú decides, a final de cuentas, dónde quieres gastar o invertir tu energía. En la suciedad de la densidad de la tercera dimensión o en la soltura y plenitud del amor sin condiciones. La última palabra la tienes tú. Gracias por estar aquí. Te bendigo siempre. Hasta la próxima.